Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Me presento, yo soy la licenciada Stephanie Sánchez, soy egresada de la Universidad de Guadalajara de la Facultad de Derecho y yo les estaré impartiendo la clase de metodología de la investigación. El día de hoy vamos a tener un poquito de teoría respecto a conceptos clave, cosas que deberíamos entender como básicas, para que conforme al paso de las siguientes clases podamos ahora sí entablar una conversación respecto a un proyecto de investigación. Pero antes que todo, pues necesitamos las bases para que podamos nosotros entender todo lo que vamos a hacer, porque realmente la metodología de la investigación es algo que no solamente lo vas a utilizar para hacer tu tesis, para graduarte de la facultad, sino que la metodología de la investigación, si a ti te gustaría en un momento abogado, dedicarte a la docencia, dedicarte también a la cuestión de redacción o investigación, esto también va a ser fundamental en tu proceso para poder comprender conceptos y poder inclusive, pues, incrementar el conocimiento y actualización de todas las situaciones que se lleguen en su momento, ¿no? Pero bueno, igual les comento, van a ser unas diapositivas ahorita, les voy a explicar un poquito y más tarde les voy a poner algunos videos como para reforzar o enfatizar un poquito ciertos asuntos, ciertos temas, e igual. Si tienen dudas, me pueden ir interrumpiendo. Si necesitan aclarar algo o algo así, con toda la confianza del mundo. ¿De acuerdo? Pues bueno, empecemos con nuestra clase del día de hoy, que es metodología de la investigación. Y como tema número uno, vamos a ver conceptos básicos de investigación y metodología. Primero, ¿qué es una investigación? Pues bueno, la investigación es un proceso sistemático orientado a la obtención de conocimientos, la solución de problemas y la comprensión de fenómenos mediante el uso de métodos científicos. En el ámbito jurídico, este proceso permite interpretar, analizar, construir argumentos jurídicos sólidos. Bueno, al principio de la carrera, bueno, cuando yo estaba estudiando la carrera, muchas veces me preguntaban, o yo misma me llegué a preguntar, ¿por qué ciencias sociales? ¿Por qué ciencias? La ciencia es el estudio de algo. Entonces, así como existen ciencias de la salud, ciencias exactas, también existen las ciencias humanas. Lo que nuestro ramo nos permite hacer no solamente es ir y pelearnos en el juzgado o ir y redactar y sentarnos, no, únicamente no es eso. Nuestra ciencia es entender una parte del comportamiento humano, porque de ahí, de entender este comportamiento, es donde emanan nuestras leyes, donde emana nuestro marco jurídico, donde emanan los principios generales del derecho, también pues el raciocinio, que es parte del ser humano, que algo que me gusta mucho mencionar, que me lo enseñaron al inicio de mi carrera y sí, muy cierto, es que el derecho es lógica. El derecho no solamente es repasar y aprenderte, no, eso no es derecho. Derecho es lógica, aprender a pensar, aprender a resolver con lo que tenemos y a la vez, pues, defender nuestra postura. Obviamente que con una fundamentación, una metodología, y todo esto tiene de base una investigación. Cualquier reforma, cualquier adición que se haga a alguna ley o código, tiene que ir con una serie de estudios, con una serie de puntos a tratar, y entre ellos está esta parte de la investigación. No crean que, bueno, a veces sí, desgraciadamente, pero no siempre se pasa una ley o se pasa alguna reforma o se agrega, no sé, derogan artículos de los códigos, o sea, de la misma Constitución, solamente por nada más de que, ay, sí, quiero yo hoy, como parte del Congreso de la Unión, hoy quiero que votemos respecto a que ya nadie tiene que tener derecho a la educación, ¿no? O sea, no nada más es así de sencillo, por algo hay un debate, por algo hay un quórum.
pero independientemente de eso, todo tiene una investigación de fondo. Tiene números, sí, tiene estadísticas, pero sobre todo, pues también tenemos que ver la razón social y humana, porque justamente a eso se deben las leyes, a regular el comportamiento humano dentro de una sociedad. Así que todo lo que nos regula, todo lo que nos compromete como personas, tiene una investigación de fondo y todo tiene un método y todo tiene una forma de ser para que sea hasta cierto punto válido. Hay algo muy chistoso en esta cuestión de las ciencias humanas, es que, y sobre todo en la carrera, es que decimos, todo depende. ¿Depende de qué, no? Depende del tipo de persona, depende de la ciudad donde vives, depende de cuántos hijos tienes, depende de qué delito cometiste, depende en dónde estabas, depende qué pasó, en dónde trabajabas, todo depende en nuestra carrera y en la vida. No todo es blanco o negro. Así como la metodología de la investigación nos ayuda a, pues sí, tener un blanco o negro. Porque por más que todo dependa de algo y que no todo sea 100% real para todos, la metodología de la investigación nos ayuda a tener un punto de partida o hasta un punto de culminación. No podemos estar todo el tiempo con el depende, desgraciadamente, y es por eso que nosotros tenemos un límite, y ese límite entra justamente en esta cuestión de la investigación, en que no solamente es contemplar muchos aspectos, sino ponerle un inicio y un fin. Y este inicio y este fin, ¿con qué lo tenemos? Una investigación. Una investigación bien hecha, una investigación concreta, una investigación con hechos reales, con datos nuevos, datos actualizados, etc., etc., etc. Entonces, es por esto que la metodología de la investigación es muy importante no solamente para las personas que estudian alguna ingeniería o alguna ciencia exacta, sino también para nosotros que estudiamos las ciencias humanas y que nos dedicaríamos a esto, porque esto también necesitamos un punto de inicio y un punto de cierre, y esto nos lo da ¿qué? Una metodología de la investigación. Ahora, la metodología jurídica. Tenemos como concepto que esto es un conjunto de procedimientos y técnicas específicas que permiten abordar problemas jurídicos de manera ordenada, objetiva y crítica. A través de la metodología se definen los pasos para identificar una problemática, formular una hipótesis, recolectar información, analizar los datos y elaborar una conclusión jurídica. Aquí prácticamente es el inicio y el fin del procedimiento de la investigación, ¿no? ¿De qué forma vamos a realizar una investigación? La investigación es el hecho y la metodología es el proceso. Si queremos hacer una investigación, claro que sí, pero ¿de qué forma? Nosotros como abogados, ¿cuál es la forma correcta de poder realizar una investigación? ¿Con qué inicio? ¿Con qué termino? ¿Qué necesito? Todo esto nos va a dar la metodología de la investigación. Al final de la presentación vamos a ver y vamos a revisar un poquito de los tipos y vamos a ver unos ejemplos. Pero prácticamente podemos concluir en estos conceptos que la investigación es el hecho y la metodología es el cómo. Ok, la acción, cómo. Entonces, teniendo esto ya un poquito más definido, podemos ahora analizar las etapas o los objetivos de la metodología de la investigación. Como les comenté ahorita y como vimos en la diapositiva pasada, tenemos 5 puntos básicos esenciales que tenemos que considerar al momento de realizar una investigación. Y eso es para cualquier metodología que nosotros decidamos llevar. Como punto 1, tenemos el objeto de estudio, ¿no? ¿Qué es esto? El fenómeno jurídico que deseas analizar, ya sea una persona, una acción, ya sea una situación histórica, lo que tú quieras estudiar. Ya aquí ya es libre. Aquí prácticamente es el qué, ¿no? ¿Qué vamos a estudiar? ¿A quién? ¿A quién vamos a estudiar? Si es a un grupo de mujeres, es a un grupo de hombres, a un grupo de niños, si vamos a estudiar el incremento de divorcios en el estado de Jalisco, ¿no? Bueno,
¿Cuál es el fenómeno jurídico? Pues ¿por qué hay tantos divorcios? O sea, ¿por qué de repente vemos que los juzgados familiares están rebasados en temas de divorcios? ¿Por qué tienen tantos expedientes al año, no? Entonces, ¿cuál es el fenómeno? La cantidad de divorcios que estamos realizando, o sea, que se están llevando a cabo año con año, o mes con mes, o día por día. Luego tenemos el problema de la investigación. Esto es la situación conflictiva o interrogante que se desea plantear. En este caso, bueno, ¿por qué hay tantos divorcios? O sea, ¿por qué está pasando esto? Y dijimos que nuestro objeto de estudio iba a ser los divorcios, ok, entre obviamente personas, ¿no? Entonces, aquí podemos poner hombre-mujer o inclusive ya ya que se han expedido actas de matrimonio de personas del mismo sexo, pues también hombre-hombre, mujer-mujer, cuál es la tasa, cuáles son tus objetos de estudio. Esta situación es, ¿tantos divorcios? ¿Por qué tantos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanto divorcio últimamente? También tenemos la hipótesis. La hipótesis, pues es la suposición que ya la investigación. De, ok, yo creo que hay muchos divorcios porque esto, o sea, porque la economía, decir, ¿no? Porque ya la gente no le ajusta para estar casados y yo pienso que por eso. Yo pienso que es porque las mujeres ya no quieren vivir con hombres, quieren vivir entre puras mujeres. Yo pienso que es porque los hombres prefieren vivir con hombres y es por eso que ya no se llevan bien. Son ejemplos muy absurdos, no son en serio, pero es como el decir, yo supongo que es por esto, o muchas veces lo hacen más una cuestión afirmativa, ¿no? Hay muchos divorcios en Jalisco desde el 2024 porque tal situación. Entonces, ya que tenemos el objeto de estudio y el problema, tenemos que decir el por qué o cuál es el resultado de eso. No solamente, este es el problema. De bueno, ok, este es el problema, pero ¿cuál es la solución? O sea, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el facto? Como siguiente elemento, tenemos la justificación, que estos son razones por las cuales es importante investigar el tema. Bueno, ¿y por qué tú quieres investigar cuántos divorcios existen en el estado de Jalisco desde el 2024 a la fecha? Bueno, pues porque ahora sí podemos ya tener un poquito más de contextualización, de investigación detrás, de conceptos básicos, ok, es importante porque el matrimonio es una forma el comienzo de la familia, el cual es una situación jurídica en la que se encuentran las partes y no solamente implica a nivel social, sino que también implica en cuestión de bienes, de derivado de que pues dependiendo de la forma en la que te cases, tiene también la cuestión de los bienes muebles e inmuebles, de la alta demanda en tal situación, de ta. Aquí es ya un poquito más de la investigación, de que bueno, por esto es que hay tantos divorcios y es por esto que es importante para la investigación saber por qué, o sea, por qué la gente se está divorciando tanto. No sé si ustedes han escuchado últimamente que en el Congreso del Estado justamente intentan pasar una ley para que haya matrimonios con una fecha de caducidad. De, ¿sabes qué? Nada más vas a durar casado 2 años, 5 años, y inmediatamente después de eso ya estás divorciado. Ya si tú quieres seguir casado, pues tienes que venir al juzgado y volver a pagar tu, no sé, como un tipo de refrendo, decir, ay, sí, quiero seguir casado. Entonces voy a pagar para que siga todavía existiendo mi matrimonio ante la ley. Entonces, aquí también es un punto de que, bueno, esta ley está saliendo de porque, pues justamente una investigación que hicieron fue justamente este tema de, pues, porque hay muchísimos divorcios, la gente se casa y a los 2, 3 años ya quiere divorciarse, inclusive hasta los 6 meses ya no quieren estar casados. ¿Qué está pasando? Bueno, pues una solución muy fácil, hacemos matrimonios caducos y que caduquen y listo. Y ya.
solucionamos el problema, bajamos el índice de juicios activos familiares en el Estado, no damos tanto presupuesto al Poder Judicial estatal y o sea, muchas soluciones, pero tal vez posiblemente esa no sea la respuesta. Y entonces aquí llega el punto. Aquí estos legisladores tuvieron que hacer este proceso de una metodología de la investigación en la cual tuvieron que llegar a este punto en el que dijeron, claro, la excelente idea o la mejor idea para solucionar el tema de los divorcios es pues que haya matrimonios caducos, ¿no? Así que esto es como un pequeño ejemplo de el impacto que tiene la metodología y sus procesos y todo lo que se tiene que tomar en cuenta para poder llegar pues a un resultado, ¿no? Y por último, tenemos pues el marco teórico, muy importante en nuestro caso, ya que este es el conjunto de teorías y normas legales que sustenta la investigación. Conforme a qué código, conforme a qué basaste tu investigación, si lo hiciste con teoría, con doctrina, con la misma investigación, de tu marco jurídico estatal, federal, también, obviamente, las instancias internacionales, qué situaciones pasan en cualquier otro país del mundo en el que tengamos un sistema jurídico similar o en el que la situación social del país sea similar a la de México, o inclusive hasta países de primer mundo. La instancia internacional también es algo muy importante, sobre todo porque en estas cuestiones de la investigación, pues sí es importante tener varios puntos de vista de que, bueno, esta misma pregunta se lo hicieron hace 20 años en Irlanda y ellos resolvieron esto, ¿no? Con este tema y su tasa de divorcios bajó. O también el hacer entrevistas, encuestar a juzgadores, secretarios, personas impartidoras de justicia, hasta las mismas personas divorciadas hasta el poder nosotros entrevistar a personas que sabemos que han llevado un divorcio, bueno, el por qué te divorciaste, cómo estuvo el procedimiento, cuál fue el proceso, lo dudaste, por qué lo dudaste, y de ahí nosotros sacamos nuestras encuestas y de ahí nosotros sacamos nuestros puntos. Entonces, ya con estos 5 puntos podemos tener nuestras bases para comenzar a hacer nuestra investigación y comenzar a tener resultados con ellos. Y ojo, una investigación dependiente, dura todo lo que tú quieras que dure. Las investigaciones más formales, las investigaciones más amplias o más detalladas son investigaciones que duran años. Hay investigaciones que no pueden tener ningún resultado hasta que pasen 10, 15, 20 años, ¿no? Hasta que la década pase y que sea un cambio generacional y ver qué pasó de tal fecha a tal fecha. O inclusive puede ser de que, bueno, desde mi actualidad al pasado. Pero acuérdense que las cuestiones pues también como influenciar los puntos de opinión, los puntos de vista de las personas encuestadas, bla, 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 bla. O sea, hay cuestiones que son demasiado subjetivas y que no podemos tocar en esos momentos porque ya cambia, o cambio, o en su momento cambiará. Entonces no es lo mismo que pasen 5 años, que pasen 15, en el que ahora sí tú ya, no sé, de tener 20 años ya tienes 35, 40 y ya hasta tu forma y tus vivencias han cambiado y tienes un punto de vista diferente. Entonces, todo esto debe tomarse en cuenta para que una investigación tenga pies y cabeza. Ahora, como parte número 2 de la clase, tenemos la importancia de la investigación en el derecho. Bueno, investigación y derecho van de la mano, se llevan, pues bueno, la investigación jurídica es fundamental porque fortalece el razonamiento crítico y permite encontrar soluciones argumentadas a problemas legales. Y su importancia radica en estos 4 puntos. Primero, la actualización del conocimiento, ya que pues las leyes cambian constantemente, por lo que el estudio continuo permite mantenerse vigente. Lo que les comentaba es por eso que se agregan artículos, se derogan artículos, inclusive se abrogan leyes. Hay muchas situaciones que emanan de una cuestión de la investigación. Su importancia, sobre todo en la cuestión legislativa, es que pues la sociedad cambia. Todos estamos en constante cambio. Entonces necesitamos como sociedad estar actualizándonos en legislación. Por ejemplo, los matrimonios. Disculpen que toque mucho este tema, pero creo que es más sencillo como tocar temas así para que sea un poquito más como
sea, podemos comprenderlo un poquito más a algo que es como más cercano a nosotros. Ya después les pondré otros ejemplos un poco más salidos de este tema, pero me gusta tocar estas situaciones porque son como algo más cercano. Bueno, el matrimonio, conforme al Código Civil del Estado de Jalisco anterior, era justamente esta cuestión que era, pues tienes que decirme por qué te vas a divorciar, ¿no? Ok, sí te casaste, pero tienes que tener una causa, que llaman matrimonios incausados o causados. ¿Por qué? Porque se tenía que justificar el por qué tú, mujer u hombre, te querías divorciar, ¿no? Y ahí mismo te ponía un despliego de puntos que tú tenías que decir, ok, yo me quiero divorciar porque mi marido o mi esposa no cumplió con tal punto a tal artículo del Código Civil del Estado de Jalisco, ¿no? Que me fue infiel, violencia, que no hay en la casa, una enfermedad terminal, una enfermedad de relaciones sexuales, etc., etc., etc. Entonces, ya desde un punto en adelante, desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió su jurisprudencia, que igual tenía un carácter de aplicación general para todos los estados, para actualizar justamente estas causales de que, bueno, ¿por qué una persona tiene que estar obligada a estar con alguien que no quiere? Y es aquí donde entra nuestro derecho al desarrollo de la libre personalidad, de que cada persona decide con quién estar. Entonces, tu estado, ¿por qué me estás obligando a estar con alguien en matrimonio solamente porque tú dices, cuando realmente es un derecho humano mío el decidir con quién estoy o quién no, mi derecho a libertad de decisión, mi derecho a libertad personal, bla, 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 bla. Entonces de aquí viene un gran avance en cuestión de derechos humanos, también de derechos de la familia, de la mujer, en esta cuestión de que ya no necesitas justificar el por qué quieres estar casado. Inclusive ahorita ni siquiera tienes que oponerte al matrimonio porque pues, no hay una razón para oponerse, ¿no? Al final cada quien decide con quién quiere estar y si lo deja, lo deja. Lo que haces es de, bueno, sí, pues yo sé que el matrimonio se va a disolver, pero, pero, pues entra la cuestión de la sociedad conyugal, de los bienes, bla, 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 bla. Entonces ahí es donde entra realmente el verdadero litigio del divorcio, no por el tema de que si me quiero divorciar o no, estoy de acuerdo con que ella se quiera divorciar o no, sino, bueno, no lo puedo evitar, pero, pues, ¿qué va a pasar con lo que tenemos juntos, ¿no? Lo que se recaudó, lo que juntamos, lo que construimos dentro de este matrimonio. Bueno, como punto siguiente, tenemos la mejora de la práctica profesional. Esto aplica a abogados, jueces, legisladores que utilizan la investigación para fundamentar sus decisiones. No crean que únicamente la cuestión de investigación se la llevan los legisladores o los teóricos. También los jueces y los abogados litigantes hacen su tarea de investigación, hasta realizar un concepto de impugnación, tus conceptos, tus hechos, todo, todo, todo lleva una investigación. Por ejemplo, las personas que empiezan con un juicio que les gusta, materia fiscal, ¿no? Un juicio que empiezan, van dependiendo cuál sea tu situación, o qué acto vayas a impugnar. En este caso, ¿qué ejemplo les pongo? Una multa que te impone el SAT por no pagar a tiempo tus impuestos, ¿no? Tú dices, ok, eso no tiene pies ni cabeza, por ta, 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 ta. Vas ante el Tribunal Federal del Administrativo, presentas tu demanda, al final el tribunal dice, no, porque el código fiscal dice tal, 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 tal. Ok, de ahí, ¿a dónde te vas? A un recurso. El recurso también. No, porque el recurso te dice ta, 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 ta. Y tú, no, es que no. ¿Y qué pasa? Te vas a la Suprema Corte de Justicia. Y ahí no solamente es, sí, chécalo y revísalo, sino es, tienes que argumentar y tienes que hacer una investigación de por qué esa ley, por qué ese artículo, por qué ese acto es infundado.
que no está bien, porque yo estoy impugnando dicha acción, dicho acto administrativo. Pues entonces ahí sí tienes que hacer no solamente un razonamiento lógico de artículos, también tienes que ver tu alrededor, hacer una investigación no tan profesional o no tan formal como puede ser una investigación ya para algún artículo científico o algo por el estilo, pero pues también tienes que hacer una investigación y también tú tienes que saber de qué forma hacerlo, ¿no? De qué forma juntar todo lo que tú tienes, todos tus piezas de rompecabezas y armar. Entonces, esta es una forma también en la que, no solamente como legislador, que ya les enseñé algún ejemplo, también como abogado, como juez, tienes que aprender a investigar y aprender a fundamentar lo que estás diciendo y conforme a qué. Perdón, chicos. Eh, Como siguiente punto, tenemos la elaboración de propuestas normativas. Mediante la investigación es posible proponer reformas legales o nuevas interpretaciones, que es lo que les comenté. La parte de la actualización, pues también esta cuestión de reformar y actualizarnos. También, como último punto, tenemos el fortalecimiento del Estado de Derecho. Es al basar las decisiones jurídicas en evidencia y análisis racional, se promueve la justicia y la legalidad. Es decir, las leyes deben de cambiar conforme la sociedad cambia, no al revés. Entonces, esto crea que inclusive la misma sociedad esté actualizándose y a la vez las leyes se actualicen y por lo tanto haya un sentido de justicia en la sociedad de que, bueno, por ejemplo, los matrimonios de personas entre el mismo sexo, que, bueno, al final es algo que ya está pasando y que ya no lo podemos evitar y que por más que queramos no va a pasar. Entonces, pues la misma Suprema Corte dice, bueno, ¿por qué te lo tengo que negar si es un derecho que tú tienes como persona, ¿no? Porque forzosamente te tienes que casar con un hombre, o tú porque forzosamente te tienes que casar con una mujer, te puedes casar con quien tú quieras, al final, ta, ta, ta. Son estas actualizaciones que mantienen a la sociedad actual tranquila y con una confianza en que el Estado de Derecho nos está escuchando y a su vez también están haciendo cambios positivos y adaptándose a la nueva sociedad. Ay, perdón, aquí me equivoqué un poquito, pero este ya es el punto número 3. Y aquí les voy a hablar un poquito de las formas de investigación, de todo lo que podemos realizar y cuál sería una investigación correcta y conforme a qué. Primero tenemos la investigación doctrinal o teórica. Esta analiza textos jurídicos, leyes, jurisprudencias, doctrinas para interpretar y sistematizar el derecho. Es el tipo más común en la investigación jurídica tradicional. Un ejemplo es un estudio sobre la evolución del concepto de propiedad en el derecho civil, ¿no? Aquí es más que nada como la cuestión de si queremos realizar un concepto de impugnación, de violación, bla, bla, bla. Después, el análisis de los mismos textos y cómo se aplica a nuestra situación en concreto y qué podemos sacar de él, de qué forma aplicarlo en nuestro día a día o en nuestro actuar jurídico. Ahorita más adelante les voy a poner unos ejemplos más en concretos. Mientras tanto, vamos a pasar con el segundo tipo de investigación, que esta es la empírica. Y esta se centra en observar cómo funciona el derecho en la práctica, utilizando técnicas como encuestas, entrevistas o análisis de casos reales. Un ejemplo, pues, es un estudio sobre la aplicación del derecho penal en zonas rurales. Aquí ya cambiamos un poquito el contexto. Aquí ya estamos utilizando ya objetos de estudio, ¿qué es esto? Pues lo que dijimos, al que vamos a estudiar, ¿no? ¿Qué vamos a estudiar a la persona o al objeto de, en este caso, y a las personas de las zonas rurales sobre la aplicación del derecho penal? Entonces, aquí ya utilizamos otros mecanismos como son las encuestas, entrevistas o los análisis de los casos. No necesariamente tienes que ir y sentarte con la persona y platicar. También lo que puedes hacer es llegar
agarrar algún expediente en el cual te estén autorizando, que la misma persona te dé acceso a él y que sin que la persona tenga que contar nada, tú nada más tienes que leer y analizar el caso y de ahí puedes sacar tus conclusiones. Por último, tenemos la investigación aplicada. Esta tiene como objetivo resolver problemas jurídicos concretos o proponer mejoras prácticas. Suele cambiar elementos teóricos y empíricos. Un ejemplo es el diseño de un protocolo para mejorar el acceso a la justicia en comunidades vulneradas. Esto ya es un poquito más complejo. Una investigación aplicada ya es llegar inclusive realizar un protocolo de investigación que va a ser su paso número uno para poder crear su tesis. Pues bueno, prácticamente aquí, como lo dice, mezcla ambas partes. Es un poquito de ambas. Un poquito la cuestión doctrinal, teórica, y un poquito la cuestión de investigación de campo que le llaman. Lo empírico, el de llegar, salir y buscar tus resultados de forma principal y primaria. Entonces aquí nos pone como, por ejemplo, un protocolo para mejorar el acceso a la justicia en comunidades vulnerables. Pues primero, ¿cuáles son las comunidades vulnerables, no? Quienes entran dentro de esas comunidades vulnerables, bueno, vamos a volver a segmentar y así hasta que tengamos el objeto de estudio necesitado. Y pues el que vamos a estudiar las mejoras al acceso a la justicia. ¿Para qué? Para crear un protocolo. ¿De qué forma podemos eficientar la justicia en las comunidades vulnerables para que éstas sigan teniendo un acceso a la misma y a la vez puedan tener ellas más confianza en el procedimiento o en el Estado? Aquí les tengo un ejemplo de una investigación doctrinal o teórica. Bueno, aquí tenemos, primero como título, el principio de la legalidad en el derecho penal mexicano, evolución y análisis doctrinal. Como descripción, pues el investigador analiza la evolución histórica y conceptual del principio de legalidad en México, revisando la Constitución, el Código Penal, la doctrina nacional e internacional, las sentencias relevantes de la Suprema Corte. ¿Con qué objetivo? Pues profundizar en la interpretación teórica del principio para esclarecer sus límites y su aplicación en casos penales actuales. Aquí es más un análisis de texto, una lectura de comprensión. Agarrar toda la legislación, el marco teórico, toda la teoría y ver el avance y de qué forma surgió, ¿no? De que, ok, nuestro principio de legalidad viene desde tal acción que creó esta situación, de tal artículo del cual emana el principio de legalidad penal, digo, de legalidad del derecho penal, y de ahí, como ir evolucionando sus principios, sus cualidades, sus pros, sus contras, bla, 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 bla. Como analizando la legislación actual y los de la Suprema Corte. Y pues profundizar en la interpretación teórica, ¿no? Que es más el tema de una investigación meramente de libros, no tienes por qué ir a preguntar a personas, ni entrevistar, no es como un documental que pues si tienes entrevistas y prácticamente únicamente es agarrarlo ya hecho, analizarlo y decir qué analizaste de eso, ¿no? ¿Cuál fue tu solución o tu resolución final? Como punto 2 tenemos la investigación empírica, que esta es la que vimos que tiene un poquito ya más como de tacto humano. Y ahora les voy a decir el ejemplo. Como título del ejemplo tenemos percepciones sobre la justicia penal en jóvenes de zonas marginadas de la Ciudad de México. Fíjense aquí un punto muy importante. Aquí estamos siendo muy, muy, muy específicos. ¿Por qué? Porque si nada más ponemos percepción sobre la justicia penal en jóvenes. ¿Qué jóvenes? ¿De qué edades? Jóvenes desde los 17, 18 años hasta los 20 y tantos, 30 y tantos, ¿no? Le dije, ok, ¿de qué edad a qué edad? ¿O qué nivel de escolaridad? O sea, son muchos puntos y es algo muy amplio, que es una investigación gigante al final. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, empezar a segmentar, empezar a tomar nuestros grupos e ir quitando lo que sabemos que o no podemos o no debemos o no entra dentro de nuestro estudio de caso. Entonces llegamos a un punto en el que decimos, bueno, sí jóvenes, pero de zonas marginadas. Ok, ¿qué zonas marginadas? Hay estados que se encuentran completamente en pobreza, ¿no? Por ejemplo, los estados del sur que desgraciadamente
tienen un nivel de vida bajo, muy bajo, a comparación de las zonas marginadas del norte, que son, o por ejemplo, en este caso de la Ciudad de México, no suelen ser las mismas personas. Bueno, aquí segmentamos más de que, bueno, zonas marginadas de la Ciudad de México. Es decir, alcaldías, colonias, calles, barrios, bla, 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 bla. Pero ya no estás buscando o teniendo una percepción mundial, continental o a nivel federal. Aquí ya estás de que, bueno, únicamente de la Ciudad de México, zonas marginadas y jóvenes. Ese es tu objetivo de estudio, ese es tu persona de estudio. Ahora, descripción. Se aplican entrevistas y encuestas a jóvenes entre 18 y 25 años en colonias con altos índices de criminalidad para conocer su nivel de confianza en el sistema penal. Denme un segundito, chicos. Ahorita regreso, no me tardo. Listo, chicos, perdón, una disculpa. Sí, descripción. Se aplican entrevistas y encuestas a jóvenes entre 18 y 25 años. Aquí es donde les digo, bueno, ¿hasta qué edad para no hacer investigaciones joven? Para nosotros, para la sociedad, para la investigación, principalmente, ¿qué es joven? ¿Qué parámetros son? Bueno, pues de entre 18 y 25 años de edad, en colonias con altos índices de criminalidad para conocer su nivel de confianza en el sistema penal. Aquí también es un tema muy puntual porque dice colonias con altos índices de criminalidad. Bueno, primero, colonias. Punto uno. Punto dos, alto índice de criminalidad. ¿Qué es alto índice de criminalidad? Esto también lo tenemos que explicar dentro de nuestra investigación, dentro de nuestro protocolo. Eso también se tendría que investigar. También tendríamos que tomar en cuenta que, que es alto índice de criminalidad, dónde vamos a sacar esta información, quién nos va a dar esta información, en base a qué es una fuente confiable, es una fuente oficial, bla, bla, bla. Y en el sistema penal, ¿no? Que prácticamente este es como, bueno, el que, exactamente a qué punto, ¿no? No al sistema judicial federal, no, o sea, únicamente al sistema penal. Pero aquí, por ejemplo, yo puntualizaría más en la confianza en el sistema penal, pues, de tu ciudad. Yo sé que es implícito hasta cierto punto porque, pues, cada uno tiene sus propios tribunales. Sin embargo, yo para tener como una mejor puntualización, yo agregaría ese punto, ese detalle. Y como objetivo tenemos obtener datos reales sobre cómo los jóvenes perciben la justicia, sus experiencias con con policías o jueces y cómo esto influye en su conducta. Esto es un poquito de lo que vamos a preguntar, porque tenemos que obviamente tener nosotros pues un quiz, tener un cuestionario, tener las preguntas y nosotros saber qué vamos a preguntar. No nada más es llegar y ¿qué piensas? Porque, por ejemplo, también lo que les digo, es lógico, esto es lógica. Llega a un punto en donde son zonas marginadas, con altos índices de criminalidad, que son personas que desgraciadamente por su necesidad muchas no tienen acceso a una educación de calidad o una educación completa, ni siquiera una educación, ni siquiera una educación pública. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué les vamos a preguntar? ¿De qué forma ellos van a entender? ¿De qué nos sirve ser muy puntuales o muy técnicos en palabras o preguntas cuando ellos no la van a entender? ¿Y tu investigación qué va a pasar? No va a servir. ¿Por qué? Porque no supiste elaborar las preguntas correctas.
En este caso, pues bueno, sobre los jóvenes, cómo perciben la justicia. Primero, pues tal vez explicarles un poco, ¿no? Conceptualizar, o en nada más dejarlo en sí o no, o el de, bueno, explícame por qué, pero hasta qué punto, hasta qué grado. Sí darles un poquito de contexto para que ellos sepan qué te van a contestar y que ellos tengan un poquito de conocimiento, pero a la vez también hay que tener cuidado con qué información les damos, porque también si no nuestra investigación va a estar influenciada, va a estar tachada. ¿Por qué? Porque nosotros ya llegamos a intervenir a un punto en el que pudimos llegar a sugestionar al entrevistado. Hay que tener mucho cuidado en este punto. Sus experiencias con policías o jueces y cómo esto influye en su conducta. Primero, ¿no? Antes de que, ¿qué experiencia tienes con policías? Bueno, ¿has tenido tú algún problema con la ley? ¿Has tenido tú algún acercamiento con algún policía? ¿En qué momento has estado tú relacionado con algún policía? O con los jueces, sobre todo, que es más confuso de que, bueno, sabes que son jueces, sabes si has acudido alguna vez a algún juicio, sabes, bla, bla, bla. Digo, tampoco es darles una clase de derecho penal, pero pues sí, obviamente tener preguntas muy concretas para saber nosotros, pues, qué es lo que vamos a estudiar a fondo y cuáles van a ser las respuestas y cuál va a ser el resultado de nuestra investigación. Como último punto de la investigación, tenemos la investigación aplicada, que es un conjunto de la empírica y de la teórica. Y tenemos aquí como título, Propuesta de un modelo de mediación penal juvenil para el Estado de Jalisco. Descripción. A partir de datos empíricos y revisión teórica, se diseñó un modelo de la mediación penal adaptado al contexto legal y social del Estado. Objetivo, implementar una solución práctica para evitar la reincidencia en menores infractores, agilizar procesos y fomentar la justicia restaurativa. Ok, aquí ya nos estamos yendo como a un tema ya más amplio, que ya es también en cuestión de la punitividad del derecho penal, de la cuestión de la acusación, del encarcelamiento, si realmente es el mejor sistema para poder nosotros impartir justicia respecto a cuestiones de delitos, bla, bla. Pero, pues vamos a simplificarlo, ¿no? Aquí primero. Propuesta de un modelo de mediación penal juvenil, es decir, jóvenes que han tenido algún acercamiento con el sistema penal por la comisión de algún delito en el estado de Jalisco. Descripción, datos empíricos y revisión teórica. Es decir, vamos a encuestar, vamos nosotros a realizar un análisis, un estudio de campo en el que vamos a nosotros a resolver de qué forma piensa la sociedad, en este caso los jóvenes incidentes, así como pues el contexto legal y estado social del Estado, así como el Código Penal del Estado de Jalisco, el Código de Procedimientos Penales Federal, bla, 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 así como también, no recuerdo cómo es el nombre de la ley, pero que pues es la que juzga justamente a los menores en cuestiones de delitos. Y pues aquí tenemos un último objetivo, que es pues implementar solución práctica para evitar la reincidencia. Es decir, bueno, ¿por qué es importante esta investigación? Bueno, porque queremos nosotros evitar la reincidencia de menores infractores. Esa es la importancia de la investigación, ¿no? Prácticamente el punto para el que queremos llegar. Así como pues agilizar procesos y fomentar la justicia restaurativa. Bueno, pues esto ya es un ejemplo de cómo es una investigación aplicada, que podemos nosotros combinar la cuestión de campo y la cuestión teórica, unirlas y lograr un protocolo ya más en forma. No quiere decir que los otros protocolos no tengan, pero dependiendo mucho el objetivo, cuál es el punto, si únicamente es actualización, informativo, histórico, teórico, todo depende del objetivo que tengamos con esa investigación, la forma en la que vamos a realizar la misma. Bueno, les voy a dar 10 minutitos y regresamos a las 8:05 para mostrarles los videos y pues ya ahora sí como reflexionar sobre los mismos ya con lo que ahorita vimos en la clase, ¿sabes?
Entonces, 8.5, bueno, ya, 8.6. Nos vemos aquí y seguimos con la clase.
Hola chicos, regresamos. Denme un segundito para compartirles los videos que les quería presentar. Muy bien, denme chance de ponerlo así. Bueno, así. Y ahora sí, creo que ya con esto puedo tomar el audio. Ok, igual lo dejé con mi audio abierto por cualquier cosa que lo puedan escuchar, ¿sabes? Muy bien, vamos con el primer video. Vez te ha preguntado cómo los científicos de... Excelente pregunta. En este video hablaremos sobre la teoría de la investigación, herramienta que impulsa el progreso de la ciencia y nos permite comprender mejor el mundo que nos rodea. Ok, empecemos explicando qué es la metodología de la investigación. Revisemos un poco de historia. Su origen en la palabra griega métodos se compone de significa camino. Por lo tanto, se entiende como el camino a seguir. En la antigua Grecia, el concepto se utilizaba para referirse al camino que se seguía para alcanzar un objetivo. El británico Francis Bacon, uno de los pioneros del método científico moderno, dio la idea de que la investigación científica, la metodología rigurosa y organizada a la metodología de la investigación, el conjunto de técnicas, estrategias y procedimientos sistemáticos que se utilizan para llevar a cabo un estudio o investigación de manera rigurosa y científica. Ahora, ¿para qué sirve la metodología de la investigación? Metodología de la investigación sirve para guiar los investigación de manera sistemática, buscando que los resultados obtenidos sean confiables. Una de sus principales funciones son de organizar el proceso de investigación, garantiza la rigurosidad de la investigación, establece la validez de los resultados, esta aplicación de la metodología de la investigación facilita obtener resultados fiables de manera significativa. ¿Cómo si estas cosas pasan? Desarrollar estudios en el ámbito científico. Haremos con un ejemplo. Todo empieza con una idea. Imaginemos que queremos investigar sobre la influencia que tienen las redes sociales en la percepción de la imagen corporal de los adolescentes. El camino a seguir sería el siguiente. Uno, seleccionar el tema. El investigador debe darle un tema a su investigación. En nuestro caso, percepción de la imagen corporal de los adolescentes. Dos, plantear objetivos. Los objetivos son las metas a alcanzar. Existen objetivos generales. El objetivo general es la meta principal de los específicos. El objetivo general. En nuestro ejemplo, el objetivo general podría ser el uso de redes sociales afecta la percepción de la imagen corporal en adolescentes.
específicos pueden ser indicar el tiempo promedio que los adolescentes pasan, el contenido relacionado y el contenido de los grupos sociales, y la relación entre el uso de redes sociales, sección de la imagen corporal, preguntas de investigación. Estas son interrogantes concretas que se plantean con el fin de mirar la dimensión de desempeño. Por ejemplo, algunas preguntas podrían ser: el uso frecuente de redes sociales está asociado a una mayor insatisfacción con la imagen corporal en adolescentes. El tipo de contenido en las redes sociales tiene una mayor influencia en la percepción de la imagen corporal. Hay diferencias en la percepción de la imagen corporal. Comunicación. En esta parte se debe explicar la relevancia de investigar este tema. Cinco, hipótesis. Las hipótesis son suposiciones anticipadas sobre lo que se espera encontrar en la investigación. En este ejemplo, una hipótesis podría ser redes sociales. Hay una disculpa por el comercial. Por ejemplo, se podría analizar teorías sobre la formación de la imagen por investigaciones previas sobre la influencia de los corporal. 7. Diseño metodológico. Se describe cómo se llevará a cabo este estudio, especificando si se utilizará un enfoque cuantitativo o cualitativo. También se detalla a los participantes de la muestra las técnicas de recopilación de datos, por ejemplo, encuestas y las variables que se dejan. 8. Resultados y discusión. Se presentan los resultados obtenidos del estudio con la hipótesis y los objetivos planteados. Presenta las conclusiones finales del estudio, destacando los hallazgos más relevantes del tema estudiado. También se proponen recomendaciones para futuras investigaciones o estrategias de intervención. Estos son los pasos que habitualmente se plantean en la investigación. No obstante, es importante indicar que la investigación puede variar dependiendo de los recursos disponibles. Específicos de cada estudio. Hemos llegado al final de este camino metodológico, dando cuenta de lo emocionante y útil que puede ser. Ahora que lo conoces, te atreves a adentrarte en el mundo de la investigación científica. Espero que sí. Te saluda la nutrición José Luis López. Yo me senté que Maya. Recuerda que el saber no ocupa espacio, pero sí puede ocupar tu mente. Bueno, aquí vimos un poquito del tema de los procesos, ¿no? De
cuáles son los elementos base para nosotros poder comenzar este proceso de la metodología de la investigación. Espero que haya quedado un poquito más claro. Sí nos fuimos a un tema más científico, obviamente, pero ya con el paso de las clases podemos abordar un poco más como el tema ya más técnico de la metodología. Nada más que principalmente primero quería como que ustedes visualizaran esto para que pues a la vez entendieran un poquito más a fondo o podríamos como sentar la base de los conceptos. Ok, ahora pues ya era como un tema muy, muy base. Ahorita les voy a, creo que es este. Ah, ok. Voy a pasarles primero el de un lado, nada más que, denme un segundo, este. Voy a presentarles este es un poquito más largo, pero este ya va más enfocado a lo que nos comenta el doctor Jorge Alberto González Galván, que pues es un maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, que igual como tip, como punto aparte, les recomiendo mucho las revistas jurídicas de la UNAM, son muy buenas. Igualmente, hay muchas cuestiones de investigación que obviamente están publicadas es por algo, entonces si necesitan algún momento de información, la UNAM tiene un muy buen sistema de biblioteca jurídica, se lo recomiendo mucho. Y bueno, por mientras vamos a ver que pues son pues la importancia de la metodología en la investigación jurídica, ¿no? Aquí ya yéndose un poquito más a lo técnico de nuestro ramo. Hacia la metodología de la investigación en el campo del derecho. La metodología de la investigación implica el conocimiento de las herramientas que desde la licenciatura en derecho deben ser y aplicar. Necesariamente, herramientas de investigación que aplican para hacer una tesis de grado, necesariamente para la investigación son las herramientas que el profesionista desde su licenciatura, su formación esencial, debe conocer y aplicar. Estudiante de la licenciatura en Derecho y reconocer que van a servir para hacer el estudio de los orígenes del derecho. Técnicas van a servir para el estudio o análisis de las fuentes reales del derecho. Herramientas que nos van a permitir estudiar las fuentes originales del derecho. Las fuentes originales del derecho parecerían que se considera el derecho es elaborado por otros. Son esos otros que nos proporcionan información para estudiar el derecho. Ese es el legislador, es la producción legislativa, ¿verdad?, que deriva de los congresos. Está la producción derivada de las fuentes de, de resoluciones judiciales que leyes judiciales desarrollan. Esa es otra fuente normal del derecho. Se considera también el derecho que producen los académicos, es decir, la doctrina. Serían, por otra parte, las fuentes reales del derecho que es necesario estudiar también como parte de las herramientas que un estudiante de la licenciatura debe conocer y aplicar. Se considera que son fuentes reales del derecho aquellas que son el producto
de observación directa de hechos relacionados con el propio tema de investigación. Esto se da a conocer la dicha genérica, ¿no? Observación directa de hechos relacionados con el tema. Es parte de nuestra detección de cuestionarios que están relacionados con nuestro tema de investigación. Esto sería la entrevista. El análisis que se hace de las fuentes formales del derecho, teníamos prácticamente esta investigación con base en lo que se va a llamar el fichaje. El fichaje que significa básicamente pasar dos tipos de información, esas fuentes que producen los demás relacionados con el derecho. Están las fuentes de organización de la técnica de fichaje a través de la creación de las fichas bibliográficas. Es decir, analizar los datos de autoría que se contiene el documento que se publicó y la fecha de su publicación. Esto es lo que se va a llamar la ficha bibliográfica. Después de esta organización de la ficha bibliográfica, al análisis de las fuentes documentales hechas por los demás, judiciales y doctrinales, debemos hacer su lectura y vamos a tratar de analizar ese contenido de nuestra ficha de trabajo, ¿verdad? Aquí ya es la ficha de análisis o de trabajo, en donde vamos a describir nuestras propias palabras de qué trata el documento a analizar, que sería la descripción de ese documento y la respuesta a la pregunta de ese documento. Y no también, no hay que olvidarlo, que esto a veces se suele olvidar, que quien analiza un texto legislativo, doctrinario, jurisprudencial, se olvida de dar su propia opinión. Tenemos que dar nuestra propia opinión y cerrar el mensaje de trabajo, que se da a llamar la crítica, es decir, nuestra opinión sobre lo que el texto hecho por los demás propone, establece o concluye. Herramientas ya mencionadas para un análisis de fuentes reales del derecho, como es la observación directa. Aquí, la observación directa de hechos relacionados con el tema de investigación, tendría que llevar yo un diario de campo de trabajo, es decir, llevar las anotaciones de eso que yo observo, estos hechos relacionados con el tema, que prácticamente voy a hacer una ficha de trabajo empírica, es decir, voy a describir el hecho, retarlo, voy a dar mi crítica. Así como dice ficha de trabajo documental, los demás, la observación de un hecho que yo hago directamente, que a mí me consta, y criticarlo. Yo conozco una herramienta para hacer el análisis de fuentes reales de derecho. Lo que yo tengo mis fuentes de información relacionados con el tema de investigación sería aplicar un cuestionario a personas relacionadas con el tema de investigación. En esto, las personas que puedan el crecimiento de toda la masa de información, tanto de fuentes documentales basada en lo que dicen los demás, en los textos legislativos, en los textos jurisprudenciales, en los textos doctrinales, donde ella observa lo que yo observo en relación con los hechos relacionados con el tema de investigación, la información que yo voy a obtener basada en las preguntas que yo hago y que obtengo por respuestas de las personas
relacionadas con el tema de investigación. Este panorama de investigación y sus técnicas nos ayudan a reflexionar en el sentido de la importancia que se tiene para aprender cómo se investiga en el campo del derecho. No nos sirve para tener grado académico realizar estudios de posgrado. De a tu ejercicio profesional cuando hacerlas despacho, y hacer docencia y la administración pública de investigación técnicas que aquí he mencionado te tienen que servir, las tienes que aplicar. Esto va a hacer que el apoyo y desarrollo profesional en lo personal pues, ya que haya sido muy útil para que puedas, tanto en la licenciatura como en el posgrado, o en tu ejercicio profesional, aplicar tus técnicas de investigación. Bueno, aquí tocó un poquito el tema que habíamos tocado hace ratito, que era justamente del tema legislativo, que no únicamente los legisladores realizan este pues procedimiento, este proceso de llegar a una investigación completa para poder tener una razón, ¿no? Sino que es más allá, que inclusive puede ser hasta algo más sencillo como el hecho de que tú quieras pues fundamentar tu demanda y tú puedas completar tus conceptos. Entonces creo que es muy importante mencionar esto y hacer este hincapié en que no crean que la metodología jurídica va a ser, sí, es una materia más en la que nada más me dicen cómo hacer mi tesis, no. La metodología jurídica es mucho más, es la forma en la que como abogados nos debemos de desarrollar y sobre todo cómo vamos ahora a llegar a este análisis, ¿no? Ya no nada más es si yo nada más copio el artículo y lo dejo, ¿no? También es este análisis del por qué es un artículo aplicable, de si tenemos alguna tesis que nos apoye, etc., etc., etc. Por último, quiero poner este último video, este es más cortito, dura 2 minutos, y habla un poquito más del tema para ti. Más importante aún, saber investigar y analizar conceptos o legislación. El primer consejo que puedo dar sobre investigación jurídica es investigar los conceptos generales que vas a utilizar, ya sea para el planteamiento de un proceso o bien para investigar orientadamente a la academia. El típico no debe conocer de forma certera alcances e interpretaciones de ciertos conceptos pueden ser de mucha utilidad. Eso lo podrás lograr directamente desde la academia. Ahora bien, el siguiente paso o segundo consejo sería buscar la reglamentación de los conceptos a emplear, es decir, buscar las leyes generales reglamentarias y especiales que determinen los derechos, obligaciones o facultades que se desprenden de los conceptos generales. Esto, en casos de estudios judiciales, como lesiones de agravios o conceptos de violación, nos dan el deber ser, o también la.
Bueno, ya con este último video toco un tema del silogismo jurídico. Eso creo que lo van a ver en otra clase. Ya es la de argumentación jurídica. Ahí sí ya les van a enseñar qué es un silogismo, cómo se aplica, cómo se utiliza, pero prácticamente es como una forma de redacción. Una forma en la que ustedes van a aprender a redactar sus demandas, pero sobre todo a cómo realizar realmente sus conceptos. Aquí el tema principal es cómo aplicamos la metodología de la investigación en el tema jurídico para cuestiones que no son meramente legislativas o de administración pública, sino ya ahora como litigantes que puedan también aplicarlo al caso en el que deseen ustedes ir por ese espacio. Y pues bueno, con esto creo que ya terminamos el tema de esta semana. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna aportación. Ok, bueno, al no tener algún comentario o aportación, igual ahorita les dejo mi número de teléfono por los comentarios, por el chat de Zoom, para que lo puedan, tener ahí a la mano. Igual ahorita si no se los dicto, pero igual, ya que tengan la oportunidad las personas que no se conectaron a la clase y que la vayan a ver en estos días, pues si tienen alguna duda o algún comentario, pues con todo el gusto del mundo yo los recibo y los respondo. Bueno, les voy a dejar mi teléfono en el chat y se los voy a dictar también. Mi número es 33 24 85 03 89. Ahí está mi número. Igual, ya que lo vean quienes lo vieron, ya pues me comentan o me explican un poquito y con mucho gusto ya ahí resolvemos dudas ya por mensaje en caso de que lo necesiten. Entonces, por mi parte es todo por hoy. Son libres y gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima semana.